oración. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Estamos aquí en su programa Cultura Cristiana, donde le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno, muchas gracias por hacernos el favor de escucharnos en esta mañana fresca, agradable, hermosa. Hermanos, mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Koinonía, a la que amo, y de verdad es un gozo extraordinario poder estar aquí en este domingo, Día del Señor, para poder ir descubriendo juntos esa voluntad de Dios, ese llamado que Él nos hace, esa invitación que Él nos hace a ser santos. Y mire, pues 2 semanas atrás hemos venido hablando de los valores en las familias, de cómo nos corresponde a nosotros los papás el inculcar esos valores a los abuelos también, una vez que tienen los nietos, y a los bisabuelos, si es posible. Son las personas indicadas para que cada personita que va creciendo, que se va desarrollando, que va poquito a poco madurando, vaya madurando también en una conciencia segura, en una conciencia plena de lo que es la vida con Dios. Este programa y muchos de los programas, si no es que todos de los que aquí tenemos en Koinonía Radio, pretenden llevar de un modo la sana doctrina de nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sin miedos, sin supersticiones, sin cosas así. Por eso a veces somos muy directos en lo que decimos, pero siempre pretendiendo pues educarnos juntos, descubrir juntos, como les decía hace un momento, esa maravilla, esa gracia, ese amor, esa bondad que Dios nos tiene y que nos va llenando. Y pues hoy, este día, seguimos en esa línea, queridos hermanos, sin miedo, diciendo, pregonando, evangelizando, cantando, gritando, pues que Dios nos está invitando a la santidad. Mucho se habla de la muerte en estos días. Estamos apenas ayer celebrando nuestro Día de Muertos, ¿verdad? Honrando sus memorias y pidiéndole al Señor que tenga o que haya tenido ya misericordia de esas almas que se nos han adelantado, pidiendo siempre por las benditas ánimas del purgatorio también, que están ahí purgando, que están ahí purificándose, perfeccionándose para entrar a la presencia de Dios. Seguimos pidiendo por ellos, y a la vez yo creo que sería bueno reflexionar en que no somos eternos, queridos hermanos, y que el mundo no se acaba. El mundo se acaba cuando tú mueres. Ahí es cuando se te va acabando el mundo, ¿no? Realmente es increíble que muchas veces no reflexionamos en esto, pero bueno, pues hoy es un buen día para reflexionar, para saber, para pensar que Dios nos invita a ser santos. Y yo creo que a veces no pensamos en esto, en que no somos eternos, en que estamos viviendo una vida pasajera, una vida que va de camino, una vida que se termina, una vida que fenece, una vida que muere. Esa es la vida que vivimos aquí en la tierra, para poder llegar a la eterna. Pero en la eterna solamente llegan aquellas personas que han querido cambiar en esta vida, que se han convencido de un cambio. Hablamos en términos religiosos de la conversión, de la reconversión, de una vida en Cristo, de una vida de entrega. Pues es a lo mismo que el Señor nos sigue invitando a todos, pero hoy le vamos a dar un tinte familiar. La salvación es personal, indudablemente, ¿verdad? La salvación es para cada uno, pero hay muchas familias que están caminando juntos, buscando, anhelando con todo su corazón llegar a la santidad. Entonces yo les diría ahorita, papás, mamás que nos escuchan, abuelos, recordemos que el grado de fe, de confianza y de amor que debemos de poseer y que debemos de vivir intensamente dependerá en mucho de que nuestros hijos vivan una verdadera fe, una verdadera confianza, un verdadero amor a Dios en todo momento.
Yo siempre he dicho que los hijos son el reflejo de lo que somos los papás. Algunas veces podemos ir por la vida engañando a todos, pero realmente los hijos son lo que somos los papás. Entonces, si en la casa se ora, si en familia se busca al Señor, si se va a misa, si los papás están integrados en las labores parroquiales y los hijos también ahí en el grupo de jóvenes, en el grupo de adolescentes, en el coro de la iglesia, en algo, pues son familias que cada domingo van a salir juntas de su casa con esa esperanza de ir a vivir ese encuentro con el resucitado, de ir a vivir esa maravilla de el milagro que ocurre en cada misa que se celebra, ¿verdad? Ese milagro en el que Jesús vuelve a venir a nosotros a través de la Eucaristía, de ese sacrificio de amor que ha quedado ahí, y que ha quedado ahí no como algo histórico, sino como algo vivo y verdadero. Entonces, qué bonito es esto, pero también a la vez nuestra realidad es que muchos de nuestros hijos ya no quieren ir, no les gusta, les enfada, entran diferentes corrientes, diferentes doctrinas que quieren llegar, tambalear a nuestros hijos, y los tambalean y les llegan, muchas veces. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Por eso nosotros debemos vivir en gran manera nuestra fe, nuestra creencia, nuestras tradiciones, ¿por qué no decirlo? Nuestras tradiciones religiosas bonitas, nuestras devociones, los novenarios, el Santo Rosario, la Sagrada Eucaristía, todo aquello que nos alimenta, todo aquello que nos nutre, todo aquello que nos ayuda a comunicarnos con Dios, y no solamente a comunicarnos, sino a tener un encuentro vivo y verdadero con el Señor. Entonces debemos de buscar estas herramientas, digámoslo así, que tenemos a nuestro alcance. Muchas veces se batalla en las familias, muchas veces se lucha en las familias porque no se encuentra la manera de seguir al Señor. Disculpen, esto es triste y esta es una realidad. Yo lo veo, yo lo vivo en lo que está a mi alrededor. No es algo que me imagine, no es algo que está en las telenovelas, no, es algo real, está pasando. Hablamos mucho de las herencias, estoy hablando ahorita de las tradiciones, estoy hablando ahorita de las devociones. ¿Qué mejor herencia les podemos dejar a nuestros hijos que nuestra fe? Nuestra fe es la mejor herencia que les podemos regalar. Mira, yo estoy convencido de que mi fe, de que mi iglesia, de que mi religión, o como quieran ponerle, es lo que a mí, viviendo todo lo que mi fe me marca, viviendo, estoy completamente seguro que viviéndolo, haciéndolo realidad, haciéndolo vida, voy a llegar a la presencia de Dios. Soy una persona sumamente defectuosa, soy un gran pecador, eso no queda ni la menor duda. Sí, pero hay una esperanza detrás de todo esto. La esperanza de que no serán mis méritos, sino la misericordia de Dios. Sí, pero también no me debo de confiar y debo de vivir diariamente luchando contra mis pecados, contra mis demonios, contra mis inquietudes, contra todo. Diariamente debo de vivir luchando de esa manera. ¿Por qué? Porque es ahí, como dice San Pablo, cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Cuando logras vencer un vicio es cuando se va a convertir entonces tu vida, o esa parte de tu vida, en una virtud. Creo que muy pocas veces creo que hablamos con nuestros hijos de nuestra fe. Si nos gustaría que el catequista, que el padre les dijera, les enseñara, les corrigiera, los atendiera, y realmente es muy difícil, ¿verdad?, que les den ese tiempo especial, tiempo de calidad a cada uno de nuestros hijos. Imagínate, hay parroquias que tienen, no sé, 300, 400 personitas ahí esperando prepararse para los sacramentos. ¿Cuándo se les va a atender personalmente? Nunca. Entonces es ahí donde entramos nosotros los papás, y qué triste puede ser que no hablamos de la fe, que no hablamos de ese encuentro maravilloso que podemos tener con Dios. Nos esforzamos a veces, pero de manera equivocada,
pretendemos obligar a nuestros hijos a que recen. Vamos a rezar el Santo Rosario. Explícale para qué es. Dile, lo vamos a ofrecer por tu papá, por tu hermano, por tu tía, por tu abuela, por un alma. Vamos a hacer este sacrificio de desconectarnos del mundo para rezar, para pedir la intercesión de María ante Dios, nuestro Señor. Hay que hacer algo diferente. Hay que platicar con nuestros hijos de que el mundo se está acabando, se mueren niños también, se mueren jóvenes, adolescentes, todos van a ir a la presencia de Dios a rendirle cuentas. Entonces debemos de esa manera preparar a nuestros hijos, y no solo es prepararlos con el miedo, no, es educarlos en la fe, educarlos en nuestra fe, una fe hermosa, una fe que nos invita a la conversión, que nos invita a dejarnos llevar, que nos invita a ser como el hijo pródigo, a regresar siempre que sea necesario a la casa del Padre. ¿Para qué? Para alcanzar su misericordia. Dios no se cansa en perdonarnos. Nosotros no nos cansemos entonces de pedirle su amor, su misericordia, su perdón en nuestras vidas. Queridos hermanos, a veces la esperanza se acaba, a veces llega el llanto, llega la desolación, llega la tristeza, llegan muchas cosas. ¿Por qué? Porque nos hace falta entender, nos hace falta comprender, nos hace falta vivir nuestra fe. Una fe que es una fe toda ella llena de esperanza, toda llena de amor. Una fe que nos invita a confiar en la misericordia de Dios, en la ternura de Dios, en el amor de Dios. Y eso es lo que hace falta ahorita en este mundo tan acelerado, en este mundo tan complejo, en este mundo tan lleno de carreras, tan lleno de luchas, tan lleno de inquietudes para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, con confianza, digamos, vamos adelante, vamos a caminar, vamos a seguir en familia, como verdaderos hijos de Dios. Vamos a ir a un corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Escucha. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tus palabras, tu verdad. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, aquí en su programa Cultura Cristiana en este domingo, Día del Señor, agradecidos por la vida, agradecidos con Dios por todo lo que nos regala y agradecidos también con ustedes que nos hacen el honor de seguirnos. Estamos aquí en la 800 AM, escúchenos y promuévanos. Y les recordamos también que estamos por internet las 24 horas del día, internet 24 horas del día en www.tjcatólico.com. Ahí nos encuentra, ahí nos puede ver, ahí puede inclusive dejar sus comentarios, interactuar con nosotros. Estamos hablando de las familias santas, de las familias cristianas. Si hay padres santos, hablo de los papás, si hay papás santos, como consecuencia, créalo, va a haber hijos santos. Pero, si hay papás débiles en la fe, va a haber hijos que le van a dar la espalda a Dios. Y esta es una realidad tremenda. Mire, aquí donde estamos nosotros se llama Camino Verde. Es una colonia que tiene fama de ser de lo peor. Y yo creo que han cambiado mucho las cosas en ese aspecto. Pero lo que no ha cambiado es que somos muy débiles en la fe. Yo lo veo aquí, voy a poner de ejemplo aquí lo que yo veo. No sé usted allá donde vive, cómo le fue. Por ejemplo, ahora este 31 de octubre. Es impresionante, es increíble y entristece verdaderamente salir a la calle y ver cómo las familias enteras, porque hay familias enteras que salen disfrazados todos ellos, tratando de ir casa por casa pidiendo un dulce, un triqui-triqui, dice, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto?
hay quienes pueden decir que es algo bonito, que es algo de convivencia, que es algo en lo que salen las personas, se relajan, se divierten, pero la verdad es que no vemos el fondo que hay detrás de esto, ¿no? ¿De dónde ha nacido? Ha nacido del mal, ha nacido de lo malo, de la adoración al demonio, ha nacido de ahí parte. Que no lo queramos ver así es muy diferente. Y aquí me pueden tachar ustedes de fundamentalista, de idólatra, de que lo que quieran, pero esa es la realidad de lo que vivimos y de lo que se ve. Quiere decir entonces lo que acabo de decirles ahorita. Si hay papás fuertes en la fe, va a haber hijos que amen a Dios, va a haber hijos fuertes en la fe. Pero si hay papás débiles en la fe, lo más seguro es que van a tener hijos que le den la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en medio de dos aguas, no podemos querer vivir una vida normal como el mundo nos ofrece y a la vez en lo espiritual pues irnos durmiendo. No se puede hacer una cosa y no se puede hacer la otra. Cuando hemos decidido decirle que sí a Dios, pues hemos decidido decirle que sí y para siempre. Y ahí no hay una condición de que los demás tienen que venir, los demás tienen que hablarme, los demás tienen que evangelizarme, los demás tienen que instruirme. Ahí es un compromiso personal. Y luego de ser un compromiso personal, pasa a ser un compromiso familiar, un compromiso de todos, el crecer, el vivir esta vida de fe, esta vida de piedad, esta vida de devociones que les decía, esta vida de sacrificios, esta vida de ir ante el Santísimo Sacramento, esta vida de comulgar, de frecuentar los sacramentos. Una vez que te enrolas, así lo vamos a plantear, te enrolas en esto, vas a estar viviendo esta vida de fe. No una vida de perfección, no una vida sin problemas. Yo no estoy diciendo eso. Los problemas, las imperfecciones, las caídas, las derrotas, las luchas, los fracasos, muchas veces van a estar ahí y nos van a tocar el corazón y van a tocar a nuestra puerta y van a tocar nuestra vida. Desgraciadamente. Es ahí donde entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos ser fortalecidos en la fe. Y esta fortaleza se da en un encuentro con Dios, un encuentro diario. Y ahí es donde entra la verdadera lucha espiritual. En definirme si voy a estar con Dios o si no voy a estar con Dios. La mejor herencia que le podemos regalar a nuestros hijos, hablando ahorita de herencias, es que ellos un día puedan vivir esa intimidad con Dios, esa vida de fe. Que estén convencidos totalmente de ese amor misericordioso y compasivo que nos tiene nuestro Padre Celestial y que les tiene también a ellos, a nuestros hijos. Con mucha paciencia debemos ir sembrando en el corazón de ellos la dedicación, el amor, la devoción. Con mucha paciencia y con un ejemplo continuo. Con un ejemplo que sea verdaderamente convincente, que convenza, que se nos note que hemos conocido a Dios, que se nos note porque hemos dejado muchas cosas que nos afectaban, que se nos note que los amamos y que estamos con ellos y que podemos dar la vida inclusive por ellos, pero no solamente en momentos específicos, sino siempre dar la vida, dedicarnos, amarlos. Mucha paciencia, mucha dedicación, mucho amor. Entonces, nuestros hijos van a entender por nuestro testimonio, por nuestra dedicación, por nuestra vida, que buscando a Dios y que teniendo a Dios, lo van a tener todo. La alegría, la felicidad, el gozo que no da el mundo, el gozo, la alegría y la felicidad que no dan los placeres del mundo, el gozo, la alegría y la felicidad que solamente se encuentra en Dios, la van a buscar, la van a querer, la van a anhelar y la van a empezar a vivir. Ahí está la herencia cristiana. Ahí está la parte que nos corresponde enseñar, la parte que nos corresponde mostrar, educar, pero mostrarla que sea atractiva, mostrarla que sea algo rico, que sea algo bueno,
algo que se sienta y que se quiera. Así se muestra la fe y así se transmite. La fe no es aburrida, la fe no es tediosa, la fe no es rodilla pelona en el templo día y noche. Así no es la fe. Hay gente muy santa y muy devota que lo puede estar haciendo, que puede estar en la contemplación por horas, por días. Bendito sea Dios, los necesitamos mucho. Pero si tú llevas a un chamaco, una chamaca al Santísimo y no le explicas quién es el que está ahí y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede decirle y pedirle y adorarle, nada más va a estar sentado y va a estar viendo para todos lados y va a estar aburrido. Entonces tenemos que cambiar nuestros conceptos para que nuestras familias vayan cambiando también. Tenemos que eliminar de las familias esas tradiciones absurdas y tontas, esas tradiciones que el mundo nos ha ofrecido, ¿verdad? Donde sea está Dios, dicen. Dios está en todas partes porque aquí dice en la Biblia. Claro que Dios está en todas partes, pero ¿dónde está realmente verdadero y presente así? Presente del presente, no presente del pasado, que se hace presencia en el presente, en la Eucaristía, en la Santa Misa. Mejor momento que ese no tenemos. Eucaristía, dicen los documentos, fuente y culmen de la vida cristiana. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que no se habla en las mesas. En las mesas, en los hogares, ¿de qué se habla? De todo. Del deporte, que si México calificó, que le ganó a Italia, que el boxeador que perdió, que la telenovela que ya se va a acabar, que el programa de cantantes que está ahorita, que el vecino que golpeó a la mujer, que no dejaron dormir, que mira nada más, que la tía va a venir del sur. Se habla de todo, menos de la fe. ¿No es cierto? Se habla de todo, menos de la vida cristiana. ¿Cómo vamos a tener familias santas entonces? Si no hablamos con nuestros hijos de lo que es la santidad, ¿cómo vamos a tener adoradores del Padre, adoradores de la Eucaristía? Si no hablamos con nuestros hijos, si no los llevamos porque no quieren ir, si no nos esforzamos en aprender, en comprender y en vivir nosotros para poder transmitirlo de esa manera. Y que se note un cambio en nosotros. Si seguimos siendo los mismos geniosos, los mismos gritones, los mismos borrachos, los mismos viciosos, los mismos que en la casa nada más estamos peleando, ¿qué crees que piensan nuestros hijos? Si son más inteligentes que nosotros, ¿nos creerán que hemos conocido a Dios? ¿Nos creerán que tenemos una vida de fe? ¿Nos creerán que vivimos una vida de oración? No nos van a creer nada. Y no nos van a creer nada. Y va a ser nuestra culpa. O ha sido nuestra culpa. Entonces es un momento de levantarnos, de no nomás sentirnos culpables, sino de levantarnos y sentirnos responsables, ¿sí?, de que haya un cambio. Ahí es donde entra la intercesión. Ahí es donde entra la oración. Ahí es donde entra también el amor para con Dios. Entonces, démonos cuenta, queridos radioescuchas, que es mucho el compromiso que tenemos por decir que somos hijos de Dios. Es mucho el compromiso que tenemos en llevar a nuestros hijos al bautisterio y que sean bautizados. Es mucha la responsabilidad. Pero realmente es a lo que nos invita el Señor. A vivir con Él, a estar con Él, en cada momento, en cada circunstancia, ser cristianos. Depositar nuestra fe en Él también. Confiarle en nuestros problemas, confiarle en nuestras luchas, confiarle, ¿por qué no?, nuestras propias familias. Vamos a ir a un corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos aquí en su programa Cultura Cristiana. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Sé parte En una fe que se viva y que se pueda transmitir. ¿Cómo es posible que llegan a ser santos todos en una familia? Y no es la única familia, porque se dan cuenta, porque se enamoran, porque conocen, porque viven día a día
en caídas y levantadas. Yo no creo y no dudo que no las hayan regañado alguna vez, que no les hayan dado hasta con el cinto. Puede ser, quizá. Pero dio fruto su entrega, su vida. Claro que dio fruto. Pero, ¿saben por qué? Porque estos papás y estas hijas se dieron cuenta que valía la pena. Los papás entendieron que no había herencia mejor que la transmisión de la fe, que el transmitirles la fe. Y esto los llevó a todos ellos a vivir una verdadera felicidad, una verdadera alegría. Llevó a esta familia a que fueran todos juntos personas de bien. Y no solo de bien para con Dios, porque fueron de bien para la sociedad, por su manera de ser. Caminando siempre con la mirada puesta en el cielo. Estas familias, estos ejemplos, son los que nos hacen falta. Ah, sí, pero Santa Teresita ya llegó a ese momento, ya llegó a ese punto y sus papás ya están ahí. Pues también ahí entramos nosotros. Hay que ser santos. No hay nada más que buscar, no hay nada más que pretender, no hay nada más que anhelar. Hay que serlos. Para eso, pues hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que trabajar intensamente por nuestra santidad personal. Hay que trabajar intensamente por nuestra santidad matrimonial. Y hay que trabajar intensamente por la santidad familiar. Si se fijan, pues es un trabajo continuo. Es un trabajo de 24 horas, es un trabajo de siempre. No podemos un día decir que sí y otro día decir que no. No podemos ser cristianos nada más del 12 de diciembre, del miércoles de ceniza, porque de esta manera vamos a inculcar a nuestros hijos a que ellos nada más vayan en esos días. Tenemos que ser diariamente y de vivir diariamente cristianos. Ser cristianos diariamente, vivir diariamente como cristianos. Es la única manera en que vamos a lograr tener una familia santa, una sociedad santa, un mundo santo. Se habla mucho del ecumenismo, de que se unan las iglesias, se habla mucho de las cosas que van a pasar. En estos días se habla mucho de los fines del mundo, que ya les ha fallado muchísimas veces, a todos, católicos y no católicos, les ha fallado, a todos los que pretenden decir que ya se acaba el mundo, ¿no? No vivamos en ese miedo, vivamos en la esperanza. Y si se acaba el mundo, bendito sea Dios, a la presencia de Dios llegaremos más pronto. ¿No es cierto? Pero con mucho cuidado, porque depende cómo estamos viviendo. Familias santas, sin miedo. Eso es lo que Dios espera de todos los casados, que llegan a la iglesia, que hacen sus votos, prometo serte fiel, y este anillo es símbolo de mi fidelidad, y estas arras son símbolo de que voy a trabajar, y este lazo nos une, y todo aquello hermoso, si quiero. La comunidad los recibe, se casan, delante de Dios, lo que Dios ha unido, delante de los hombres, no lo separe nadie ni nada. Ahí queda aquel compromiso, aquel voto. ¿Para qué? Para que saliendo de la iglesia, en su vida cotidiana, cada matrimonio vaya buscando vivir lo que ahí ha decidido. Una vida de fe, una vida auténtica en el amor de Dios. Hay que ser santos, hay que ser santos. Pero ¿cuántas veces llegan al altar por un compromiso más bien familiar, un compromiso más bien social, que buscar una bendición de Dios, que Dios bendiga el matrimonio? O falsamente, o equivocadamente, mejor dicho, a veces llegan creyendo que teniendo el agua bendita y todo lo demás y la bendición del Padre, el matrimonio va a ser vida y dulzura. ¿Y cuántas parejas truenan rápidamente con el paso de los días, de los meses, ya ni siquiera de los años? Porque no entendemos este concepto de ser santos. Inclusive en muchas bodas se lee la lectura esa de aquellas dos personas que se casaron y se pusieron a orar a Dios y se fueron a dormir, y no entendemos, no nos cae el 20. No entendemos, no nos cae el 20. Salimos de ahí, vamos a la fiesta y vamos a la tomadera y vamos a la bailadera y vamos a todo.
sin Dios. Porque podemos llevar a Dios también a esa celebración, a ese gozo, a esa alegría que nos da, que queremos que sea pública, que queremos que todos se den cuenta, que invitamos a la gente a que comparta, a que conviva, a que sea parte de la alegría de nosotros. Así sí es válido. Pero desgraciadamente a veces pues lo hacemos nada más como todos los demás lo hacen. Y ya desde ahí ya hay un rompimiento de fe. Hay un rompimiento de fe. A veces pensamos que todo eso son niñerías, que esas cosas son para unos pocos, que yo no las entiendo, yo nomás quería casarme y recibir la bendición. Y tantos casos y cosas que pasan así. Entonces, ¿cómo va a crecer esa familia? ¿Cómo van a crecer esos hijos? ¿Cómo va a ser esa parte de la santidad una realidad si no lo entendemos desde el principio? Si nos acercamos a la iglesia nada más como una tradición. Si nos acercamos a la iglesia nada más porque nos obligaron, porque así se usa. Pero lo que no se usa es buscar la santidad, vivir la santidad, añorar la santidad. Todos los que se han casado por la iglesia han recibido la bendición en el sacramento del matrimonio. Sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo en el cual se manifiesta la gracia de Dios. De nosotros depende. Si tú estás casado o casada por la iglesia, de nosotros depende conservar esa fe y transmitirla. ¿Tenemos la capacidad? Claro que sí, somos hijos de Dios, somos amados por Él. No necesitamos tener el mayor conocimiento de la fe, sino la mejor vivencia de la fe, a veces con sencillez y con humildad. Y eso es lo que da un mejor resultado. Vamos a ir a un último corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Dime, Señor, ¿en qué te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Nuestros corazones, lo que necesitamos. Si has sanado enfermos, el Señor, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? Saqueo, baja de ahí, porque hoy quiero ir a tu casa. Qué bendición la de este hombre, ¿no? Que dijo, ahora le voy a repartir a todos, ahora les voy a dar, y si les he robado, les voy a dar. Conoció al Señor, pero tuvo que ir a buscarlo. Fue a buscarlo. No podía, había obstáculos, se subió a un árbol. Era chaparrito, no veía, se subió. Y una vez que él quiso ir, ya es el Señor el que le responde. Ya es Jesús el que le responde. ¡Hey, Saqueo! Le habla por su nombre. Baja de ahí. Acércate, porque hoy voy a estar contigo. ¿Es en una medida o es de alguna manera lo que sucede cuando nosotros vamos al sagrario? Vamos a estar con Dios. Vamos a adorarle. Vamos a bendecirle y vamos a pedirle a todo lo que necesitamos. Y Él nos escucha, porque ahí hay un Dios vivo. Ahí en el sagrario habita un Dios vivo. Entonces, entendámoslo así. Si hay problemas en la familia, si no sabemos por dónde ir, ahí está el Señor. ¿Y quién mejor que Él? Entendamos, hermanos, ya para terminar, que cada alma debe de vivir una fe que radique y que se alimente de la Eucaristía, que también se alimente de la caridad, del amor, de la misericordia, que así es como es Dios con nosotros, seamos nosotros con los demás. De esta manera Dios va a voltear a ver a nuestras familias. Su bendición va a estar sobre nosotros, sobre cada uno de nuestros hijos, sobre cada uno de nuestros hogares, sobre cada uno de nuestros trabajos. Necesitamos entonces entenderlo, pedirlo, añorarlo. Necesitamos jóvenes que ya que se vayan a casar, decidan formar matrimonios santos. Nuestro matrimonio debe de ser el ejemplo. No solo nuestras palabras. Nuestro matrimonio propiamente debe de ser el ejemplo.
Necesitamos dejar la mediocridad, dejar el pecado, alejarnos de lo que el mundo nos ofrece, que casi siempre es malo. Necesitamos ser santos, matrimonios santos, hijos santos, familias santas, para tener comunidades santas, para tener un mundo diferente. ¿Verdad que se necesita? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Verdad que es necesario levantar la voz y decir que necesitamos vivir en santidad? Que el amor de Dios nos urge. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a cambiar. Vamos a llenar el mundo de amor con nuestro testimonio, con nuestra alegría, con nuestro amor a Dios. Queridos hermanos, eso fue todo en su programa Cultura Cristiana. Nos vemos por la noche, al punto de las 9 de la noche, en el programa La Dignidad del Hombre. Dios les bendice. Hasta luego. Dime, Señor.